Plaza, que se enmarca en un proyecto Fondesit sobre redes sociales, que va a estar vigente hasta tenemos 3 años más, ¿tenemos? Así que esperamos que lo que le presentemos hoy día es un primer paso en una continua agenda de investigación que estamos desarrollando. Y hoy día lo que vamos a mostrarles un poco es los patrones de homofilia en Chile. Para cambiar diapo, yo paso por acá, ¿no? ¿O te olvido que Perfecto. Entonces, para comenzar, déjeme introducirle con una definición conceptual mínima, que es la homofilia, a qué nos referimos con homofilia, así como por qué vale la pena estudiar la homofilia, entre las miles de cosas que podríamos estudiar en el marco de investigación sociológica. Entonces, homofilia formalmente refiere a la propensión de las personas a establecer relaciones y vínculos con otras personas que sean socialmente similares. Los jóvenes tienden a relacionarse sobremanera con jóvenes, ¿no es cierto? Las personas en Chile, hay segregación socioeconómica, de modo que las personas de nivel socioeconómico alto tienden a relacionarse y establecer relaciones y vínculos cercanos de sobremanera con otras personas que también comparten ese nivel socioeconómico. Y así, muchas otras dimensiones: género, edad, afiliación religiosa, tendencia política, podrían ser criterios que segregan o que afectan, condicionan quiénes son las otras personas con las cuales nosotros nos vinculamos de forma frecuente. ¿Por qué estudiar homofilia? Yo creo que tiene, ya partiendo de la misma definición de homofilia, creo que es como autoexplicativo de por qué deberíamos estudiar homofilia, ¿no es cierto? Pero uno puede formalizar un poco más los argumentos y darle quizás un poco más de precisión. Una de las ideas que justifica, creemos nosotros, el estudio de la homofilia es que podemos caracterizar el nivel de integración social o de cohesión social que hay en una sociedad determinada desde un punto de vista estructural con esta heurística de la homofilia. Imagínense una sociedad donde hay una alta tendencia a la homofilia, ¿no es cierto? La gente tiende a establecer relaciones con otras personas socialmente similares. Eso daría lugar, en teoría, ¿no es cierto?, a una sociedad donde las personas están altamente integradas a sus grupos sociales de referencia, ¿no es cierto? Mis grupos de amigos, familiares más distantes, colegas, tienen todos en algunas características que son similares a las mías, de modo que se facilita el establecimiento de lazos de confianza, lazos de solidaridad, apoyo. ¿Por qué? Porque estamos en el ciclo de vida similarnos juntos, entonces los dos tenemos muchos temas, tenemos hijos chicos, estamos todos lidiando con el tema de tener hijos chicos, o somos más longevos y estamos viviendo juntos el proceso de salir al mercado laboral. O sea, hay muchas experiencias comunes que pueden favorecer esa unión con personas socialmente similares. Lo mismo puede pensarse en posición política. Probablemente ustedes, algunos de ustedes como de tendencia lógica de derecha, tienen más amigos de derecha que de izquierda. O al revés, ¿no es cierto? O lo que vamos a ver en Chile, que la gente que se identifica como políticamente independiente tiene una alta propensión a tener cercanos que también son de tendencia lógica, de tendencia política independiente. Pero por otro lado, y eso quizás como el lado favorable de la homofilia, que puede favorecer una estructura social que las personas encuentren en sus nichos, en sus grupos sociales de referencia inmediata, harto apoyo y confianza. El otro lado de la moneda es la idea de fragmentación social, ¿no es cierto? En la medida en que la sociedad está, de alguna forma, dividida en todos estos microgrupos, que entre ellos son homogéneos, terminamos con una sociedad en el límite extremadamente fragmentada, donde el acceso a información socialmente diversa, a la que yo experimento en mis pares, es escasa, porque no tengo contacto con otras personas que sean distintas. Entonces mi horizonte social es bastante limitado, y eso puede favorecer polarización ideológica o polarización política. Eso puede favorecer mayor conflictividad social y ciertamente puede favorecer mayor iniquidad, en la medida en que los pocos que tenemos hartos recursos los concentramos nosotros y nos relacionamos entre nosotros. Y aquellos quizás que hartos, que no tienen recursos, no tienen vínculos con aquellos que podrían favorecerle mayor nivel de movilidad social. En el límite básicamente se dice que una sociedad caracterizada por altos niveles de homofilia está caracterizada por un nivel de cohesión local alto y un nivel de cohesión global bajo. Una sociedad que posiblemente puede estar tensionada. Entonces, el contraste, creemos nosotros, a pesar de esta relevancia, esta centralidad sociológica que tiene el concepto de la tradición sociológica, el contraste es que hay bastante poca investigación empírica sobre homofilia, tanto en Chile como en América Latina. Dice el profesor Espinosa ha desarrollado algunos trabajos donde conecta conceptos muy cercanos a la homofilia con temas
paralelos como sería la pobreza, capital social, cosas por el estilo. Florencia Torche, otros autores chilenos han estudiado endogamia matrimonial, ¿no es cierto? La idea de que las personas se casan con otras personas socialmente similares o establecen parejas de larga duración con otras personas socialmente similares y cosas por el estilo. Pero un estudio global, multidimensional, que aborde varias dimensiones analíticas simultáneamente, aunque sea en un solo punto en el tiempo, que caracterice cuán homofílicos somos los chilenos, no existe hasta la fecha. Y queremos rellenar un poco ese vacío con este esfuerzo intelectual. Y en este sentido seguimos el estudio pionero de Marcel, uno de los autores, un sociólogo norteamericano, muy activo en el desarrollo de estudios, en el desarrollo e investigación de redes sociales a partir de metodología encuesta, es decir, redes sociales egocéntricas. Y nosotros estamos bastante influenciados por ese esfuerzo. Y al igual que Marcel, que trata de mapear los niveles de homofilia en Estados Unidos según varias dimensiones, nosotros consideramos 5 dimensiones en particular. Primero, el género de las personas, edad, nivel educacional, afiliación religiosa y preferencias políticas. Entonces, en pocas palabras, vamos a estudiar en base a estas 5 dimensiones cuán propensas son las personas, los encuestados de la encuesta COES, a establecer relaciones cercanas con otras personas que sean del mismo género, de un grupo etario similar, de un grupo educacional similar, de una tendencia política similar y de una afiliación religiosa similar. Creo que la parte más interesante, creo que el esfuerzo que estamos haciendo acá es la parte empírica que desentraña un poco estos patrones de la sociedad chilena, pero déjenme brevemente tratar de hacer algunos o proveer algunos conceptos, algunos antecedentes conceptuales que pueden enriquecer un poco el análisis empírico después. Hay distintas clasificaciones de tipos de homofilia, acá les voy a presentar quizás 2 de las más comunes y que tienen distintos énfasis a partir de qué se entiende por homofilia. Un autor que es Miller McPherson y su coautora, que no, Jennifer Smith-Floyd, que ellos también son dos sociólogos norteamericanos que tienen una larga trayectoria en el estudio de homofilia. En el paper del 87 distinguen 2 tipos, distinguen los factores que pueden motivar la homofilia entre las personas. Y ellos dicen que hay 2 factores conceptuales, o 2 elementos, 2 variables, si quieren, claves que favorecen mayor homofilia en las relaciones sociales. Uno son las preferencias individuales de las personas y 2, las restricciones en la estructura social. El elemento de las preferencias individuales da lugar a lo que ellos llaman choice homophilia, o homofilia por elección. ¿Cuál es la idea? De que las relaciones sociales o interpersonales con alto nivel de confianza y seguridad siempre están facilitadas en la medida en que hay similitud de gustos, preferencias, estilos de vida, ¿no es cierto? Y esos estilos de vida y preferencias pueden venir definidos por el ciclo de vida en que vive una persona, de modo que es homofilia etaria, pueden venir por el background socioeconómico, el origen socioeconómico de la persona, que se puede estar relacionado con los niveles educacionales logrados, puede estar asociado a las creencias religiosas, tendencias políticas, etc., ¿no? De alguna forma, las preferencias o las personas buscan establecer o se facilitan las relaciones de confianza y solidaridad entre aquellos que tienen preferencias similares, ¿no? Esas preferencias pueden estar dadas por otros factores sociodemográficos. Una segunda motivante o causante de homofilia, lo que ellos llaman, que da lugar a lo que ellos llaman induced homophilia o homofilia inducida, es el contexto social. El contexto social donde nosotros vivimos, donde cada una de estas personas vive, de alguna forma condiciona las oportunidades o la accesibilidad a cierto tipo de personas, ¿no es cierto? Si ustedes, a modo de ejemplo, vive en una comuna periférica de Santiago, en un barrio de bajos recursos socioeconómicos, dados los niveles altos de segregación social que son bien conocidos en la ciudad de Santiago, lo más probable es que su vecindario no se van a encontrar con muchos gerentes generales de grandes empresas, corporaciones internacionales en Chile, ¿no es cierto? Porque no están ahí. Entonces el contexto social que usted está viviendo le está imponiendo, de alguna forma, cierto nivel de homofilia. No van a acceder a cierto tipo de personas. Si usted vive en el barrio, el vecindario es un elemento evidente, ¿no es cierto? En Chile también es bien conocido los altos niveles de segregación educacional que operan en la escuela. Si ustedes están en un colegio particular, privado, de élite, en algún sector del poniente de Santiago, lo más probable es que no se van a topar ahí con mucha gente de bajos recursos socioeconómicos, o sus hijos no se van a encontrar con muchas personas de bajo nivel socioeconómico entre sus compañeros, ¿no es cierto? Y por ende ustedes como apoderados tampoco. Entonces el contexto puede de alguna forma condicionar las opciones que ustedes tienen disponibles para establecer vínculos. Y esto es lo que
nosotros, estas dos fuentes, nosotros no las podemos distinguir analíticamente del todo, pero nuestro énfasis conceptual está en esto. Cómo la disponibilidad de vínculos, de alguna forma, puede condicionar mayor o menor nivel de homofilia. Y una segunda distinción que también estaba propuesta por McPherson y en un artículo famoso del 2000, ellos distinguen que es una distinción conceptual paralela, que también es bien interesante, y de alguna forma llega más de lleno a donde nosotros estamos tratando de ir, es la idea entre la distinción entre homofilia base, baseline homofilia, y lo que llaman homofilia endogámica. Baseline homofilia refiere a cuánta homofilia podemos ver en la sociedad si es que el establecimiento de lazos sociales fuera un proceso enteramente aleatorio. Si fuera enteramente aleatorio ese proceso, nosotros veríamos, las homofilias estarían enteramente determinadas por la cantidad de personas, por la distribución demográfica de la sociedad. A modo de ejemplo, si es que el establecimiento de lazos en Chile fuera solamente un proceso aleatorio, ustedes, cada uno de nuestra sala, va a tener nuestras personas, nuestros confidentes, nuestras personas socialmente cercanas, van a haber más católicos que mormones. Porque hay muchos más católicos en la población que mormones. ¿Cierto? Esa es la idea de homofilia base. Y lo segundo, en fondo, sobre la base, dice McPherson y Goldsmith, sobre la base de la homofilia base, sobre la base de la homofilia de base, ocurre otro tipo de homofilia que es la endogámica, que es la idea de que las personas buscan establecer relaciones cercanas con personas socialmente similares, por quizá afinidad de gustos, por lo que anteriormente hablábamos como homofilia inducida. Nosotros, acá, ¿cuál es el mecanismo? Bueno, esto puede ser, bueno, no me voy a dar por ahí. Nosotros esta distinción podemos de alguna forma capturarla empíricamente a través del análisis que vamos a mostrarles a continuación. Entonces, ¿qué datos vamos a usar para hacer nuestro análisis empírico? La encuesta nacional COE de 2014, que como algunos ya la habrán usado, va descargado. Es una encuesta probabilística a la población urbana del país, residente de 75 comunas, que representa el 78% de la población urbana y el 68% de la población general del país. Y en esa encuesta con Vicente pudimos incluir lo que se llama un generador de nombres, que es un instrumento especialmente diseñado para medir redes sociales cercanas. ¿Cómo opera este instrumento? Se le pregunta a cada uno de los encuestados. Ocasionalmente la gente conversa de asuntos que le importan a otras personas. Y importan es como el adjetivo clave, ¿no? que son relaciones importantes. Que sea importante varía por el entrevistado, pero a nosotros nos importa que mentalmente la persona distinga entre los lazos sociales importantes o los referentes, las personas importantes de su vida y aquellas no importantes. Pensando en los últimos 6 meses, ¿quiénes son las personas con las que usted ha conversado? Y después, yo soy un encuestado y digo, ya he conversado con Pedro, ya. Y entonces el encuestado, cuando mencionaba a Pedro, el encuestado le preguntaba, bueno, ¿y Pedro qué edad tiene? ¿Y Pedro qué nivel educacional tiene? ¿Y Pedro de qué tendencia política es? ¿Pedro de qué afiliación religiosa es? ¿O tiene alguna religión? De modo que tenemos nosotros, tenemos redes egocéntricas, donde ego, el nodo, reporta acerca de las características de cada uno de sus álteres. ¿Ya? A diferencia comúnmente en análisis de redes sociales que se hacen en base a redes sociométricas, donde en una población contenida, como pueden ser todas las personas que estamos en esta sala, establecemos la existencia, ¿no?, de lazos de conocimiento, de amistad entre cada uno de todos los que hay acá. Acá no tenemos eso, porque básicamente requeriría hacer un censo de la población total del país, lo que es inviable, básicamente, pero sí podemos al menos acceder a las características de los álteres de cada uno de los encuestados, donde cada encuestado es un ego. Algunos datos descriptivos para que nos vayamos haciendo una idea de cómo funciona esto. Tenemos, esta es la distribución, la frecuencia, distribución marginal, como quieran decirle, del tamaño de la red de la persona. 7% de las personas encuestadas en la encuesta COES 2014 reportan no tener ninguna persona con la cual conversan temas importantes. Y oponiendo el 93% reporta uno o más personas. Tenemos 33% que reporta 5 personas. Básicamente tenemos más del 50% que alcanza un caso, 50% que reporta 3 confidentes o más. De modo que los chilenos en general tienen redes cercanas, bastante grandes comparado con información relativamente comparable a Estados Unidos, en la General Social Survey. ¿María, disculpa? Sí, cuente. El 5 es 5 o más, ¿cierto? No, máximo 5. Porque en el fondo había que ser socialmente... Es que me llama la atención el salto al final en la distribución. Y probablemente si hubiésemos tenido espacio, pero por un tema como de sociabilidad académica, no podíamos seguir ocupando más espacio en la encuesta, podríamos, esas personas de reportar más.
6, 7, 8 quizás. Claro, entonces esa curva, más que el salto en el circo, es como una guatita más larga, digamos. Presumiblemente. Está en la distribución de truncada. Ya, entonces, ¿cómo analizamos homofilia? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, un ejemplo. Tenemos el género del encuestado, que es hombre o mujer, y tenemos el género de cada uno de los confidentes que nos mencionó, ese 93% de la población que nos menciona uno o más confidentes. ¿Ya? Sacamos el porcentaje con respecto al total de confidentes que están en la encuesta. Básicamente, entonces piénsense que nuestra unidad de análisis ya no es el encuestado, sino es la diada entre encuestado y confidente. ¿Ya? Y entonces, tenemos, y el cuán negras son cada una de las celdas de estas, y esto es básicamente tratar la contingencia 2×2, que en vez de poner porcentaje, para hacerlo visualmente un poco más atractivo, le ponemos un color que a medida que es más oscuro se acerca al 100% y a medida que es más claro se acerca al 0%, como indica la leyenda. Entonces, ¿qué pasa? Como queda muy evidente en el caso del género, los hombres se relacionan de sobremanera con hombres y las mujeres se relacionan de sobremanera con mujeres. ¿Ya? Y se relacionan a su vez menos con relaciones de sexo cruzadas, o de género cruzadas, son menos frecuentes que relaciones del mismo género. Vean acá tenemos lo mismo con educación, con edad de las personas. Y acá pasa algo bien interesante, que se fijan, al igual que en sexo, o en género, vayan a decirle, se concentran en muchos casos, los porcentajes son más altos en la diagonal, de modo indicando que las personas tienen una mayor propensión, las personas de 18 a 25 años tienen una mayor propensión a establecer relaciones cercanas con otra persona de 18 a 25 años. Y a medida que nos alejamos, entonces tenemos acá mayor cantidad de casos en la diagonal, y a su vez, a medida que nos vamos contra las diagonales, se van poniendo cada vez más claritas las celdas, indicando que hay pocas relaciones. ¿No es cierto? Entonces, si yo soy, la cantidad de relaciones de diadas, alter ego, entre personas 18 a 24 es mucho más alta con otras personas 18 a 24 que con personas mayores de 65 años. Indicando que las personas tienden a seleccionar en el establecimiento de relaciones sociales cercanas a personas de igual edad o de edad parecida. Vemos lo mismo para religión. Los católicos de sobremanera se relacionan con otros católicos. Los evangélicos se relacionan de sobremanera con otros evangélicos. Otra religión se tiende a relacionar más con otra gente de otra religión, pero fíjese que también se relacionan los irreligiosos y los otras religiones se relacionan harto con personas católicas. ¿Por qué? Porque hay estos católicos dando vuelta en el Facebook, alrededor del 60% según las encuestas. ¿No es cierto? Entonces, naturalmente, estas personas lidian con gente o establecen relaciones cercanas con católicos. Pero esto va a cambiar un poquito después, ¿ya? Yo les voy a mostrar por qué. Nivel educacional, también alta concentración en las diagonales y dos diagonales particularmente acentuadas, personas con educación media completa o incompleta, que establecen relaciones con otras personas con media completa e incompleta, y personas que tienen nivel educacional superior universitario, establecen de sobremanera relaciones cercanas con otras personas de nivel educacional superior universitario. Y por último, tendencia ideológica, donde tenemos a las personas clasificadas si son de izquierda, centro, derecha, y los álteres si son de izquierda, centro, derecha, o independientes, o no saben. ¿Ya? Y acá vemos que hay una altísima concentración, eso es un 83%, si no me falla la memoria, entonces el 83% de los confidentes de encuestados independientes también son independientes, según clasificado por el encuestado. O sea, ahí uno ve una posible fisura en la sociedad. Pero estos resultados van a cambiar un poco. Esto es como para tener una intuición más general de cómo funciona la hemofilia. Nosotros queremos, es posible capturar de modo más, o describir de un modo más preciso este patrón de asociación que existe. Y para eso, ¿qué hacemos? Usamos modelos no lineales, que no sé para aquellos que están familiarizados con esta familia de modelos. Yo me he familiarizado a partir de este paper con esta familia de modelos. Son abstractos, engorrosos, poco intuitivos, endemoniados, pero la verdad es que nos permiten, que tienen ventajas importantes para poder caracterizar bien la estructura de asociación. Importante, quizás lo más importante, es que cuando nosotros calculamos la asociación entre ser católico y tener un alter católico, o ser de izquierda y tener un alter de izquierda, los modelos no lineales nos permiten contabilizar, controlar, descontar, como ustedes quieran decirle, el tamaño del grupo, que es clave, ¿no es cierto? Porque si es que hay muchos católicos dando vueltas, yo necesariamente, algunos de mis confidentes van a ser católicos. Entonces yo necesito controlar por el tamaño del grupo para poder ver cuán propensos son los católicos a establecer relaciones con otros católicos. Cuán propensos son los evangélicos a establecer relaciones con otros evangélicos, y así sucesivamente, ¿cierto? Y los modelos lineales condicionan por el tamaño de cada grupo. Entonces, vamos
en todas las familias de los modelos lineales hay una familia importante, distintos modelos con distintas características. Acá simplemente usamos los que creemos que tienen como un correlato sociológico más claro, ¿ya? Entonces, el primer modelo que estimamos, que no tiene mucho valor teórico, pero sí tiene un valor de contraste muy importante para nosotros, lo que se llama el modelo de independencia. ¿Se puede bajar una diapo? En donde básicamente el logaritmo de la cantidad de personas que hay en una celda, por ejemplo, la cantidad de católicos, encuestados católicos, de cantidad de diadas, la diada católica, la cantidad de católicos, encuestados católicos, confidentes católicos que hay en la población, es una simple función de si el encuestado es católico y si el alter es católico. Entonces, si hay hartos alteres católicos y hartos encuestados católicos, el número esperado de católicos va a ser muy alto. ¿No es cierto? Así sencillo. ¿Ya? ¿Baja? ¿Subir ahora? Y entonces, ese es el modelo de independencia. Entonces, ese modelo, lo que nos permite, esto es como el que captura como homofilia base. Este modelo asume que las relaciones sociales se establecen de forma aleatoria, simplemente determinada por la disponibilidad demográfica. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, ese es como nuestro contraste, y estimamos todos estos modelos que tienen efectivamente una apretada tuerca sociológica acerca de cómo se establecerían las relaciones. El primer modelo que estimamos, lo que se llama el modelo de endogamia constante diferencial. Es el mismo modelo, bajáis una siguiente. Es este mismo modelo, pero agregamos un parámetro más que captura la situación cuando el encuestado es del mismo grupo que el confidente. Si es que el encuestado, porque la homofilia dice que las personas socialmente similares se relacionan de sobremanera. Entonces, si el encuestado es católico y el confidente es católico, deberíamos tener una interacción para aumentar la capacidad predictiva, para aumentar el número de casos que nosotros esperamos bajo esa celda. Si el evangélico si el encuestado es evangélico y el confidente es evangélico, esperamos lo mismo. Entonces, estas interacciones nos permiten capturar directamente los niveles de interacción intragrupal que hay para cada una de estas dimensiones que estamos considerando. ¿Subir? Y a su vez diferenciamos lo que llamamos endogamia constante y endogamia diferencial. Endogamia constante refiere que vamos a asumir que la propensión de una persona a establecer relaciones con otra en su mismo grupo social es igual para todos los grupos sociales. La endogamia diferenciada, establecemos varias interacciones donde decimos que la propensión de un católico a establecer relaciones con otro católico es diferente a la propensión de un evangélico a establecer relaciones con otro evangélico, y eso a su vez es diferente que la propensión de una persona irreligiosa a establecer relaciones cercanas con otra persona religiosa. Lo mismo para educación, lo mismo para edad y lo mismo para los demás. Después vamos como incrementando en complejidad. Al siguiente modelo, que se llama un modelo sociouniforme, con endogamia constante diferencial, donde hacemos esta distinción en tipos de posibles de endogamia, al modelo anterior le agregamos otro coeficiente multiplicativo, en donde esto aplica solamente para las variables que pueden tener orden, es decir, para la edad y para variables ordinarias y para el nivel ocasional, donde vamos a asumir ese coeficiente que captura la interacción entre las categorías ordinales de ego y de alter permite capturar si es que, por ejemplo, si ese coeficiente fuera positivo, me está diciendo que a medida en que ego aumenta un nivel ocasional, es probable que sus alter también sean de un nivel ocasional. Si el coeficiente es negativo, como pasa con la edad, si ego aumenta un nivel etario, baja la probabilidad de que su alter sea también de ese grupo etario. ¿No es cierto? Porque a medida que se entiende, ¿no? Porque en el fondo a medida que la persona hay más distancia etaria, es menos probable que haya contacto entre personas. ¿Se entiende? Esto es bien abstracto. Nosotros llevamos como meses lidiando con esto, pero... ¿Qué es negativo? Si el coeficiente interactivo que captura las categorías ordinarias de la tabla, ¿no? Entonces, bien, pero la idea es que si hay coeficiente negativo es que a medida que, en el caso de edad, vamos a tener un coeficiente negativo. Entonces, a medida eso que indica que a medida controlando por tamaño de los grupos, controlando por propensión homofílica a interacción intragrupal endogámica, controlando por todo eso, sobre la base de todo eso, más encima sucede que si ego aumenta la edad, baja la probabilidad de que tenga relaciones cercanas con un alter de mayor edad. ¿No? Yo no soy sociólogo, pero cuando tú hablas de temas importantes, en las redes sociales, en general, no tiene nada que ver la edad. ¿Eso en las redes sociales online o...? Online. Es que nosotros no estamos metidos en ese mundo. Nosotros estamos metidos en lo que se podría llamar redes sociales interpersonales,
donde quizás la comunicación se puede dar a través de WhatsApp. Pero nosotros el Pero por propósito... ejemplo, en Facebook, ¿qué cosa es? El propósito, déjame explicarlo. El propósito de la pregunta es distinguir a aquellas personas que son subjetivamente importantes para el encuestado. ¿Con quién hablas tú temas importantes en tu vida? ¿Lo hablas con desconocidos en Facebook o lo hablas con tu pareja? ¿Lo hablas con gente que no conoces en Twitter o lo hablas con tu mejor amigo? Nosotros, este instrumento, y está bastante validado y lleva bastante tiempo dando vuelta en la disciplina, está diseñado para identificar aquellos otros que son importantes para uno. Son lo que se llaman los confidentes, las personas que nosotros confiamos en información importante. Entonces, más allá de la similitud de nombres de redes sociales, nosotros acá realmente no tenemos nada que ver con redes sociales online. Estamos hablando de relaciones interpersonales, entre comillas, reales. ¿Ya? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, es bien puntual, para no decir la final, que son bien. Que tú recién mencionaste respecto de generador de nombres, ¿cierto? Sí. Que todo eso está basado En los generadores de nombres. Sí. Y ahí estoy un poco confundido porque tú dijiste que tú le preguntabas a las personas y las personas daban su nombre, sí, pero cuando nosotros revisamos la base de datos de ENACOES, el generador de nombres tiene nombres predispuestos, que son 4 o 5, según no recuerdo. O es que hay otra variable que pregunta de manera abierta por el nombre a ¿Qué cada uno. significa predispuesto? O sea, por ejemplo, el generador de... Ese es otro instrumento. Ese instrumento se llama generador de datos agregados relacionales. Eso es para crear las redes extensas. Ah, ya. Es como cuántas María conoce, ¿no es Pero, cierto? o sea, para hacer esto tendría que ser con una pregunta abierta y... Es abierta. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿usted habla de un tema importante con alguien? Y el encuestador dice no, que es como indicativo de aislamiento social. Y entonces el encuestador o la encuestadora de ahí ponía 99 abajo, o el código de no sabe, no responde. En cambio, si dice, sí, yo hablo de temas importantes con María. Bueno, otro nombre para no pasar la coincidencia, con Catalina. Y entonces, y ahí el encuestador le preguntaba, ahí como que lo agarraba. ¿Y Catalina, qué edad tiene? ¿No es cierto? Ah, ya. Y Catalina, ¿qué nivel educacional tiene? Y Catalina, ¿es de alguna tendencia, tiene alguna religión? Y así. Entonces, Ego, el encuestado, reporta las características de los miembros de su red. Perfecto. Entonces, después, al modelo de asociación uniforme, le agregamos dos modelos más, que estos son los más complicados de tratar de explicar. Uno es lo que se llama el modelo cuasi simetría, que aplica para todas las variables, sean de carácter ordinal o simplemente nominal, como puede ser la tendencia política. Este modelo tiene es un modelo de endogamia constante o diferenciada. En realidad es un modelo de endogamia diferencial, pero al cual se le agregan ciertos parámetros que buscan caracterizar los niveles de interacción entre miembros de distintos grupos, bajo el supuesto, por ejemplo, la interacción entre católicos y evangélicos, que las relaciones entre miembros de distintos grupos son simétricas, en otras palabras, o recíprocas. La propensión de un encuestado católico a tener álteres evangélicos es idéntica o similar a la propensión de un encuestado evangélico a tener relaciones cercanas con álteres católicos. Es decir, no hay ninguna asimetría, estereotipo o proceso de discriminación social donde algunos de nosotros queremos establecer relaciones con los otros, pero esos otros no establecen relaciones con nosotros. Por eso es un modelo de simetría. ¿Ya? De alguna forma indica si somos un país democrático en términos como de establecimiento de relaciones intergrupales. Y por último, un modelo de cruce de parámetros que también es parecido, es similar a un modelo de asociación uniforme, en la idea que busca ver si hay las distancias, más que pensar en términos de distancias lineales entre las distintas categorías, pues básicamente a medida que la persona es mayor es menos probable que tenga una relación con ella si es que soy joven. El modelo de cruce de parámetros es un poquito más elaborado, pero opera bajo el supuesto de que existen barreras o discontinuidades en la estructura social que hacen que ciertas relaciones intergrupales sean menos probables o que ocurran con menos frecuencia, sin asumir linealidad. Entonces esto podría ser, por ejemplo, hay una fisura en la sociedad chilena donde aquellas personas que tienen más y menos de 40 años dialogan muy poco, pero entre todos aquellos con menos de 40 hay harto cruce entre grupos, y entre aquellos que tienen más de 40 años también hay harto cruce entre grupos, pero hay una división, una fisura, una barrera entre los que tienen más y menos de 40. Eso es lo que busca capturar este modelo, cuando dice que algunas relaciones pueden ser más probables que otras, sin asumir linealidad en la relación. ¿Ya? Ya, subamos los resultados también. Ya, acá están todos, esto es poco intuitivo, vamos a tener unos grafiquitos más amigables que esto, pero
tres ideas generales. Estos modelos, ¿qué pasa consistentemente en los datos para sexo? Bueno, en sexo no podemos estimar más que un modelo de independencia porque tenemos dos categorías y entonces se caen los grados de libertad, un tema técnico, si quiere podemos volver después o en conversaciones privadas para no aburrir a todo el mundo, pero no podemos estimar que un modelo de independencia. En los demás modelos podemos estimar todos los modelos que les mencionamos anteriormente. ¿Y qué pasa sistemáticamente? Que aquellos modelos que presumen o que posibilitan que los niveles de interacción intragrupal, la endogamia, iguales con iguales, sean diferentes para una dimensión social, predicen, tienen mucha mejor capacidad predictiva que aquellos que asumen que toda la interacción intragrupal para una dimensión total, en particular, es igual para todos los grupos. Básicamente, en otras palabras, aquellos modelos que permiten que los católicos establezcan mayor frecuencia de relaciones con otros católicos, que esa frecuencia de relación sea diferente a la de los evangélicos con evangélicos y que esa frecuencia sea diferente a la de los irreligiosos con irreligiosos, predicen mucho mejor que aquellos que dicen que la frecuencia de interacción entre personas del mismo grupo es igual para todos. Básicamente, los patrones de interacción intragrupal son heterogéneos en Chile. Algunos grupos son más homofílicos que otros. ¿Ya? Segundo resultado de importancia es que estos modelos sencillitos, bueno, no son tan sencillos, pero con todas sus modestias, tienen capacidad predictiva súper alta. Esta D, que se llama disimilaridad, estos numeritos acá, dicen qué porcentaje de las celdas tendríamos que mover entre la tabla para tener predicción perfecta. De modo entonces que alguna de estas, el modelo que sistemáticamente le da muy bien es el modelo de cuasisimetría, que probablemente yo al final no lo alcanzaré a ver, pero este modelo de cuasisimetría que asume que las relaciones intergrupales entre miembros distintos son simétricas o recíprocas, normalmente habría que predice correctamente el 99,04% de las observaciones de la tabla. Alta capacidad predictiva. Describe muy bien, en términos generales, los patrones de asociación entre los ciudadanos. Sigue más adelante. Y otro resultado general, tenemos este que es la delantera, la endogamia diferenciada funciona mejor que la endogamia constante, cuasisimetría funciona muy bien y alta capacidad predictiva. Perfecto. Son como resultados generales. Vamos a resultados más específicos según dimensión. Primero que nada, tenemos entonces que el modelo de cuasisimetría predice muy bien la edad y la educación. De hecho, es de los modelos que tienen mejor capacidad predictiva. Ahora, ¿cómo uno evalúa capacidad predictiva? Es tema sujeto a cierta controversia, es ajuste puro, o penalizamos el ajuste por la cantidad de parámetros en el modelo, ¿no es cierto? Se puede debatir, pero en general funcionan muy bien. Pero algunos patrones complementarios, según los modelos de asociación lineal, para edad y educación, vemos y se confirma que efectivamente a medida que hay mayor distancia social, es decir, a medida que los álteres son mayores, hay menor frecuencia entre una persona joven y personas mayores, se reduce el contacto social. A medida que la persona es más joven, los álteres tienden a ser más jóvenes. A medida que la persona es más longeva, los álteres tienden a ser más longevos, linealmente. ¿Ya? Lo mismo sucede con el nivel educacional. El modelo de asociación lineal obtiene buen ajuste, entonces indica, a medida en que una persona tenga mayor nivel educacional, sus álteres también tienden a tener mayor nivel educacional. Indicando segregación educacional en Chile. Confirmado. Pero es algo que ya lo sabíamos por otro lado. Pero, complementario a esto, tenemos otros resultados más. El modelo de cruce de parámetros, que es como pareciera a la asociación lineal, te dice, pero no necesariamente un patrón lineal. Quizás hay discontinuidades, quizás el cruce, por ejemplo, de básica a secundaria, es distinto. La dificultad de cruzar y establecer relaciones con personas entre educación básica completa y educación secundaria completa, no necesariamente es igual a la dificultad que implica establecer relaciones intergrupales entre personas con nivel educacional secundaria y técnica superior técnica. Perdón, superior técnica. Y a su vez, esa dificultad, ese cruce, es distinto quizás al cruce entre personas con educación técnica, superior técnica y superior universitaria. Y los resultados confirman que en la sociedad chilena hay los parámetros que capturan estas dificultades distintas son significativos para todos, y el más grande, es decir, el parámetro que más reduce la cantidad de casos esperados en las distintas combinaciones de celdas, es el que diferencia aquellos que tienen educación secundaria con los que tienen educación superior técnica. Es decir, por las palabras, en Chile existe una suerte de clivaje educacional entre aquellos que tienen y no tienen educación superior. ¿No? Ahí entonces el cruce para establecer relaciones con álteres de otro nivel educacional, el cruce más difícil es el que marca entre superior, entre secundaria completa y superior técnica.
Ya en cambio el cruce de superior técnica universitaria, hay un cruce que es más difícil, pero ya es menor comparado al anterior. ¿Eso es controlando por edad? Eso no es controlando por edad. Esto son tablas bivariadas, como los álteres. Esto podríamos diferenciarlo, hacer análisis diferenciándolo para los distintos grupos etarios. De hecho, eso es súper interesante. Veníamos en el metro con Héctor hablando de lo interesante que sería hacer el cruce con etario. Si quieren, volvemos a ese tema al final, pero para poner especulativo. Pero ahí podrían haber cosas bien interesantes. Y lo mismo, el modelo de cruce de parámetros también nos habla a favor de cierta discontinuidad, cierta barrera entre aquellos que tienen una posición política definida y aquellos que no tienen una posición política definida. Básicamente, el cruce, el establecimiento de relaciones con álteres es más difícil, de ego con álteres es más difícil cuando es una persona que sea de izquierda, de derecha o centro, lo mismo, pero con una persona que es independiente. Y a su vez los independientes establecen pocas relaciones con personas que sean de izquierda, centro o derecha. Básicamente, también hay una suerte como de clivaje político entre los que están politizados y los despolitizados. También notamos eso. Y ahora también más resultados, y ahora para irnos como más al centro de los resultados más centrales, es la idea de caracterizar cuál es el nivel de interacción intragrupal. Si yo tengo 18 a 24 años, ¿qué tan propensos son las personas de 18 a 24 años a establecer relaciones con otras personas de 18 a 24 años? Si yo soy católico, o si una persona es católica, ¿cuán propenso es a establecer relaciones con otras personas católicas? ¿A ti? Sí, no, quieren ser los políticos, ahí puede igual haber un sesgo importante de la encuesta misma, en el fondo, porque si yo tengo un ego que es independiente, que no está politizado, a lo mejor habla menos de política con sus álteres y nunca les preguntó si son políticos, entonces no sabe nomás. De hecho, nosotros... Versus alguien que está altamente politizado y ha sacado yo creo que puede ser completamente. De hecho, la idea es que no tenemos esta encuesta, pero si tenemos la encuesta siguiente del COVID, en la ola 2 del panel, es diferenciar la respuesta no sabe de ninguna. Nosotros acá las juntamos. Porque la podemos distinguir para los álteres, pero no para el encuestado. O sea, si el encuestado, no sabemos si cuando el encuestado no sabe, no responde a la pregunta de la escala política, si es porque no tiene ninguna posición, dice ninguna, o en realidad, no sé, con cero. En cambio, para el COE 2017 tenemos esa distinción, donde podríamos básicamente complejizar un poco ese modelo e incorporar esa distinción. Sería rica hacerla. Entonces, no sé si se alcanza a ver, pero yo les digo los números si quieren. Entonces, barra negra es, para la edad tomamos el modelo de mejor ajuste, que en este caso es el de cuasi simetría. Para la educación tomamos el mejor modelo, el modelo que tiene mejor ajuste, que en este caso es el de cruce de parámetros, y así sucesivamente. Y entonces, para los encuestados 18 a 24 años, calculamos en base a ese modelo, ¿qué porcentaje de sus álteres son también 18 a 24 años? Para los encuestados de 25 a 34 años, calculamos según el modelo qué porcentaje de sus álteres también son de 25 a 34 años. E hicimos lo mismo, pero también con el modelo de independencia. El modelo que asume que la frecuencia de las relaciones sociales intragrupales básicamente está determinada por el tamaño del grupo. ¿Ya? Entonces, la brecha entre uno y otro es como la homofilia, es cuánto pesan las preferencias, las similitudes en la formación de homofilia, o la formación de relaciones endogámicas entre miembros del mismo grupo. Y fíjense entonces, entre las personas de 18 a 24 años, comparado con un modelo que predice frecuencia de interacción solamente en base a tamaño grupal, y el modelo de mejor capacidad predictiva que permite endogamia diferencial, que permite relaciones recíprocas, etcétera, etcétera, es 4 veces, si mal no recuerdo, no, es 3 veces más probable que un joven de 18 a 24 años tenga relaciones con otro joven de 18 a 24 años que lo que estaría predicho en base al supuesto que las relaciones sociales fueran relativas. ¿No? Vemos que esa brecha se mantiene constante, se va achicando un poco a medida que la persona cursa el ciclo de vida y finalmente se agranda de nuevo entre aquellos que ya como que salen del mercado laboral o ya entran en lo que se llama tercera edad. Vemos también que el modelo de mejor capacidad predictiva, con mejor capacidad predictiva, predice niveles de homofilia mucho más altos según el nivel ocasional, niveles de endogamia, es preciso, interacción intragrupal, básica con básica, media con media, técnica con técnica, así, mucho más altas de lo que sería un modelo que asume que las relaciones sociales se establecen en forma aleatoria. Mientras que el modelo predice que el 34% de las personas con educación básica tiene álteres, el modelo predice que
del total de encuestados con educación básica, el 34% de sus álteres son también personas con educación básica. El modelo independiente predice eso que es un 12% nada más. Esto habla, son 3 veces más, básicamente, las relaciones endogámicas son 3 veces más probables de lo que sería predicho bajo un modelo de independencia. Algo similar con superior universitaria, con superior técnica, en media baja un poco más. En posición política, habíamos visto en ese cuadro grande que había mucha homofilia, mucha endogamia en los independientes. Pero, como son muchos los independientes en Chile, sobre todo los álteres, que es el porcentaje de álteres reportados independientes por encuestados como 63%, de hecho 63 exacto, vemos que igualmente habría mucha homofilia política para los independientes si es que las relaciones se establecieran en forma aleatoria. Pero así y todo, los niveles de homofilia son mayores, pero no es tanto más que lo que habría si las relaciones se establecen en forma aleatoria, ¿no es cierto? En cambio, para los grupos más pequeños, los que sí tienen tendencia lógica marcada, sobre todo en viajes de gente de derecha, las relaciones tienden a ser mucho más endogámicas. Las personas de derecha en particular tienen una propensión fuerte a establecer relaciones de derecha más allá o contrarizando con la cantidad de personas de derecha que andan dando vueltas o que están disponibles en la sociedad chilena. Y por último también vemos religión. Algo parecido a independiente pasa con los católicos. Los católicos tienen cierta prevalencia homofílica, pero no tanto más alta a la que habría, en teoría, si es que las relaciones sociales se establecen en base a forma aleatoria. En cambio vemos que para los evangélicos la propensión homofílica es muy fuerte y otras religiones ya ridículamente fuerte. Es 8 veces más probable que una persona que dijo que tenga otra religión tenga un alter, o un alter de ellos también sea de otra religión. Y eso básicamente captura la típica categoría heterogénea, mormones, testigos de Jehová, un par de musulmanes dando vuelta por ahí, ¿no es cierto? Y cosas por el estilo. Y a su vez, las personas con tendencia religiosa y religiosa, aquellos que responden no soy de ninguna religión, soy ateo, soy agnóstico, también tienen una propensión homofílica bastante más fuerte de lo que se esperaría simplemente por aleatoriedad de las relaciones. Y después hicimos el mismo ejercicio que le acabo de mostrar, pero distinguimos entre aquellos confidentes que tienen una relación de familiaridad con el encuestado, de aquellos confidentes que no tienen una relación de familiaridad. Básicamente, por un lado, agarramos a todas las personas que son, porque también le preguntamos tipo de relación. Entonces ya, usted me dijo que Pedro es una persona importante en su vida. Pedro, ¿qué edad tiene? ¿Qué nivel profesional? Y Pedro, ¿qué tipo de relación tiene con usted? Padre, hijo, primo, amigo, vecino, compañero de trabajo, etc. Entonces distinguimos simplemente todos los que tienen una relación familiar versus todos los que no tienen relación familiar, ¿no? Y vemos, con bastante sentido, que las relaciones de homofilia son las relaciones de endogamia, homofilia es como el total, homofilia es como el patrón generalizado, endogamia es la interacción intergrupal. Vemos que los niveles de endogamia son mucho más altos entre los confidentes no familiares que familiares, lo que tiene sentido. Mucha gente, yo por ejemplo, soy encuestado en cosas, entonces me preguntan con quién habla de temas importantes, con mi papá o con mi mamá. Entonces hay una brecha de 30 años, más o menos, ¿cierto? Entonces hay mayor heterogeneidad etaria. Pero cuando me preguntan con quién más hablo, con mi amigo Juan. Y Juan quizás es un amigo del barrio, un amigo del colegio, un amigo de la pega, pero que más o menos es de mi madre. Entonces las relaciones con no familiares revelan niveles de homofilia muy superiores, de homofilia etaria, de endogamia etaria muy superiores al observable en relaciones familiares. Un patrón similar, pero no tan marcado, pero en la misma dirección, ocurre con nivel educacional. Los niveles de endogamia son más altos cuando se trata de álteres no familiares que familiares. Lo que tiene sentido, y ahí quizás conectando con lo que tú mencionabas hace un rato, pueden haber temas etarios escondidos acá, ¿no? El sistema educacional chileno se ha ido segregando con el tiempo, de modo que eso favorecería mayor homofilia educacional, entonces quizás y a su vez ha habido movilidad educacional intergeneracional en Chile, bastante aguda, si no me equivoco, ¿cierto? Entonces, estas brechas deberían ser más agudas para personas jóvenes que para personas de mayor edad, posiblemente. Tema sujeto a deliberación y investigación. En contraste con edad y educación, que quizás siguen como más, son variables que sí creen, como que el patrón de interacción tiene una dinámica más institucionalizada, ¿no es cierto? O más de ciclo de vida. Las variables como más de transmisión intergeneracional, transmisión familiar,
esa distinción entre la que estoy haciendo en todo caso, tienen niveles de, los niveles de endogamia intragrupal son más similares entre uno y otro. Religión, la otra religión muestra un patrón un poco más divergente. Pero en general, la mayor distinción está entre las primeras dos variables. Y para ir cerrando entonces, déjenme repasar esto rápidamente. Entonces, descontada la disponibilidad demográfica, las relaciones sociales en Chile son marcadamente más frecuentes entre personas socialmente similares. Pero no solo a nivel educacional, que es lo que típicamente, o a nivel socioeconómico, lo que típicamente está en la palestra pública, en columnas de opinión, en informes académicos, pero también según edad, también según religión, también según tendencia política. Entonces hay múltiples dimensiones más de segregación dando vuelta. Las variables grupales que tienen que tener mayor nivel de interacción intergrupal son la edad y la religión. En promedio, es 2,7 veces más probable que si yo tengo cierta edad, mi alter también tenga la misma edad. Para la religión es 2,1 veces más frecuente que si un encuestado tiene cierta identificación religiosa, su alter también tenga esa identificación religiosa. Seguida por posición política y nivel ocasional, que es 1,8 veces más frecuente. Y no obstante, detrás de estos promedios hay mucha variación. Vimos que la propensión endogámica para nivel ocasional varía mucho según el nivel ocasional. Vimos que la propensión endogámica según religión varía mucho según grupo religioso, etc. Y por último vimos que interacción etaria y educacional es marcadamente más alta con confidentes no familiares que familiares. Y algo que nos pasa en este artículo es que de todos estos modelos que estimamos no hay ninguno que sea contundente, que explique toda la varianza, a diferencia de otros que no expliquen nada de varianza. Todos estos distintos modelos tienden a tener ajustes relativamente similares, entonces las diferencias están en el margen, entonces es difícil decir esta es la forma en que se distribuyen los patrones de asociación homofílicos en Chile. Cada uno de estos modelos pone algo en relieve, entonces creo que tenemos que tener una visión más global del tema, o de lo elaborado y complicado que es caracterizar los patrones homofílicos. El modelo de cruces de parámetros pone como relieve estas discontinuidades que hay. Los modelos de asociación uniforme igual dice más allá de las discontinuidades hay un patrón como de largo aliento, lineal, ¿no es cierto? Los modelos de cuasi simetría hablan a favor de que no hay discriminaciones unidireccionales en la sociedad chilena, cosas por el estilo. Y como les comentaba al principio, con esto finalmente cierro, esto está marcado en un proyecto Fondesit donde tenemos felizmente financiamiento por un par de años más, entonces queremos seguir avanzando esta agenda de investigación. Y las distintas cosas que tenemos en mente, y acá estamos receptivos a colaboración, recibir ideas, interactuar, lo que ustedes quieran. Pero algunas cosas que nosotros tenemos en mente es, uno, estudiar cómo distintos grupos sociales se van consolidando. Este es el lenguaje de Peter Blau. Cómo distintos grupos sociales se van consolidando en medida que distintos parámetros sociales se van intersectando, básicamente, que nos referimos con eso, que quizás algunas dimensiones de homofílica están correlacionadas con otras dimensiones de homofílica, no tenemos idea. Quizás las personas que tienen ciertas, sus álteres, quizás las personas establecen relaciones con álteres que tienen cierta tendencia política, esas personas también tienen tendencias religiosas más definidas, de modo tal que, o quizás hay correlación entre las edades de los álteres de las personas con los niveles ocasionales de los álteres, no lo sabemos. Entonces, en fondo, estas dimensiones de homofilia, ¿trabajan por separado o trabajan juntos? Si trabajan juntas, imagínense entonces que los grupos sociales hay mayor redundancia en la información en la cual acceden las personas. En fondo, si mis álteres son todos de derecha, son todos católicos practicantes, la información, los juicios, las opiniones que yo recibo de este grupo es bastante más limitada a si fueran de derecha, pero son todos irreligiosos. ¿No es cierto? Entonces el horizonte social de diversidad de información, si es que las dimensiones homofílicas están correlacionadas, se reduce mucho. Nuevamente un fenómeno que podría favorecer polarización ideológica, fragmentación social, etc. No sabemos. Dos, queremos ver el efecto de factores sociales contextuales que promueven mayor homofilia. En este proyecto Fondesit también está Matías Larratón ahí presente, que es el encargado de segregación espacial, y queremos ver si de alguna forma la segregación espacial, los patrones de segregación espacial de la ciudad chilena correlacionan o no con los patrones de segregación microsocial que captura la homofilia. Y por último, estamos interesados en conocer los niveles de variación y estabilidad de la homofilia para un mismo grupo de individuos. En el marco del COE estamos haciendo una encuesta panel, donde esta batería la vamos a aplicar año por medio. Entonces vamos a poder ver si es que hartas cosas podemos ver, pero una es preguntar si las personas mencionadas como importantes se repiten o no en el tiempo.
o más allá si son las mismas personas o no, comparten características comunes, entonces mi nivel de mis contactos tienden a tener ciertas características que perduran en el tiempo, quizás las personas tienen dinámicas más volátiles de establecimiento de relaciones sociales cercanas. Y eso, sí, muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Matías, a Vicente y Alejandro por el trabajo que acaba de presentar Matías, y a ustedes por haber venido. Yo voy a hacer un comentario centrado en algunos aspectos más generales de lo que escuchamos y luego tratar de abrir algunos espacios para especular respecto a como implicancia o futuras avenidas que esta información nos podría sugerir. Lo primero y lo más evidente, ¿cierto?, es aplaudir y reconocer el esfuerzo del proyecto y del equipo por levantar esta información y sistematizarla, porque esta información, digamos, a pesar de que en algunos de sus aspectos parecería ser redundante con información proveniente de otro tipo de fuentes o otro tipo de análisis, aún en ese caso nos permite como validar, digamos, por convergencia ciertas cosas que nosotros pensábamos saber respecto a cómo se estructura la sociedad. Digamos que acá tenemos como otro dato que nos permite como validar una creencia instalada en las ciencias sociales, ¿cierto?, respecto a segregación, etc. Pero más importante es que esta cuestión nos abre la ventana hacia una forma de analizar los patrones de estructuración social o de organización social que difiere de las líneas más tradicionalmente usadas en lo siguiente. Es fundamentalmente un proceso que podríamos describir como bottom-up, ¿cierto?, que es entender la forma en que se organiza la sociedad no a partir de sus estructuras o sus grandes mecanismos sociales, sino que a partir de procesos interpersonales. Y cómo la agregación de procesos interpersonales termina dibujando patrones más globales que nosotros entendemos en términos de estructura o en términos de procesos macrosociales. Y esa es una tarea como las ciencias sociales, digamos, la sociología, la psicología social y otras más, la economía, han puesto como en el corazón de la fundación de las disciplinas, pero que han, digamos, fallado en concretizar sistemáticamente, ¿cierto? O sea, si ustedes leen a los clásicos hace 100 años o hace 120 años, se estaban haciendo esa pregunta, pero hasta el día de hoy es una pregunta que sigue sin ser contestada. ¿Cómo podemos explicar los procesos macrosociales a partir de unidades más pequeñas de análisis? O cómo interactúan los procesos macrosociales con los procesos microsociales de construcción de redes. Y en ese sentido, el equipo que está trabajando en esto, ¿cierto?, nos abre una ventana que probablemente nunca antes tuvimos para ver esto como en Chile de forma como muy directa y muy evidente. Por supuesto que, como ya María mencionó algo, digamos, como hay ciertos sesgos metodológicos que no nos van a poder entender como cada uno de los aspectos, pero ya simplemente tener esto disponible nos abre una serie de posibilidades que antes eran como muy remotas. Tercero elemento que quería mencionar respecto como, a la generalidad, y tiene que ver con sobre todo con la forma en que Matías nos contó la última parte de la sección de resultados, y que tiene que ver con algo que en ciencias sociales hoy día se conoce más bien como interseccionalidad, ¿cierto?, que es esta idea de cómo las múltiples categorías sociales interactúan entre sí y se constituyen en grupos más o menos heterogéneos, como, y aquí voy a hacer una vuelta un poco más larga porque esta cuestión es re interesante, por lo menos desde mi perspectiva. Probablemente los mecanismos fundamentales a la base de la endogamia y a la base de la conformación del grupo fueron desarrollados en sociedades extremadamente más simples que las sociedades que estamos estudiando hoy día,
los mecanismos psicológicos fueron como a la base de las relaciones interpersonales, son mecanismos cuya existencia se debe a procesos anclados en una vida social extremadamente simple, ¿cierto? Donde el problema de la complejidad de las categorías no existía porque las categorías eran más bien unificadas, ¿cierto? Como uno tiene su grupo de referencia y eso es como y ahí funciona todo. Matías lo explicó un poco cuando nos explicó conceptualmente qué significaba como la homofilia, etc. Pero esa cuestión, vale decir, los mecanismos que están a la base de la selección de nuestras amistades, de la selección de nuestra familia, de la conformación de grupos, de la colaboración, de las coaliciones, etc., entra en cortocircuito cuando estamos enfrentados a contextos urbanos contemporáneos, porque la idea de que los otros responden a ciertas categorías fáciles de entender ya no es tal, y una misma persona puede ser en muchos sentidos miembro de mi grupo y en muchos sentidos no es miembro de mi grupo, ¿cierto? Como un colega puede ser colega y por ende miembro de mi grupo de referencia directa, puede ser un par a nivel etario, puede compartir su posición política, pero por otro lado puede diferir en su orientación religiosa, ¿cierto? Puede diferir en su orientación sexual, puede diferir, bueno, como en un sinnúmero de cosas. Entonces, definir si esa persona pertenece o no pertenece a mi grupo, a mi categoría, es una complicación, es muy difícil. La aproximación que me están presentando, de alguna forma, como al evitar la idea de la membresía como categoría fundamental, y más bien desglosar en múltiples dimensiones, permite dar cuenta de qué tan compleja es esa complejidad. Cuestión que antes, como con los datos que tradicionalmente tenemos para observar la dinámica entre grupos, como no podemos cuantificar. Tenemos ideas, ¿cierto? Se habla de cosas como la permeabilidad de los grupos, o hay estudios que se concentran en la interseccionalidad de dos categorías como un gran avance, ¿cierto? Como indigenismo y género, ¿cierto? Pero acá Matías nos reportó como 5 diferentes categorías y todas sus posibles combinaciones son cuantificables, ¿cierto? La probabilidad de que alguien en mi red pertenezca a esta categoría, sí pertenece a esta otra, que es lo que tú escribiste, las cosas que se pueden hacer, como está ahí. Entonces, quiero de nuevo, digamos, como enfatizar que este esfuerzo, que hasta ahora, ¿cierto?, es primeramente descriptivo, como tiene su valor fundamental en la cantidad de posibilidades que nos entrega para atacar cosas que las ciencias sociales en general han querido atacar y no lo han hecho de forma suficiente. Así que, por eso, refuerzo el llamado, como personas que tengan estas preguntas en la cabeza, deberían activarlo porque es una oportunidad que no se puede desaprovechar, ¿cierto? Es como ya están los métodos desarrollados, están los datos disponibles, hay nuevos datos que vienen en camino, entonces hay que abrir todas esas posibilidades. Ahora me quiero meter en algunos aspectos específicos, tal vez algunas cosas más en la línea especulativa respecto a qué podría estar pasando, y otras preguntas que son más abiertas, que tienen que ver con nuevas direcciones hacia donde se puede avanzar, más puntuales que lo que les acabo de mencionar. Lo primero, y como psicólogo social, y esto es algo que Matías mismo me dijo cuando estábamos coordinando esta presentación, la primera pregunta que a mí me surge es como, ya, pero ¿cómo es que ocurre esto? ¿Cierto? Es como el mecanismo, es como... Tenemos la descripción, entonces ahora como el paso siguiente naturalmente es tratar de explicarnos. Y lo interesante acá es que los patrones que explican los patrones, o sea, las tendencias endogámicas o homofílicas de las distintas categorías no son calcados. Y por ende necesitamos encontrar mecanismos que o al mismo tiempo nos expliquen la aparición de distintos resultados, que sería como respuestas más parsimoniosas, decir como mira, que hay un mecanismo a la base que lleva a que uno se quiera juntar con este tipo de gente y a no juntar con este otro tipo de gente. O una explicación menos parsimoniosa, que es como encontrar un mecanismo para cada patrón, digamos, que espero no sea la solución, digamos, pero eventualmente pudiese llegar a ser. Entonces, cuando empezamos como a mirar la cuestión de los mecanismos, hay harta literatura a la que se puede recurrir, ¿cierto? Hay hartas cosas en psicología, pero también en la microsociología, ¿cierto? Esta cuestión de como que miraba mucho más como a los patrones interaccionales.
pero yo no caería en la tentación de tratar de buscar como la pureza del mecanismo, por decirlo de alguna forma, así como algo que nos permita simplemente describir los patrones, sino que yo trataría de buscar mecanismos que además de que nos permitan describir los patrones, nos permitan agregarlos entre sí, como agregar los mecanismos para poder explicar como lo que es la pregunta de fondo de este estudio, que es la idea de que estamos frente a una sociedad que tiene, parece, clivajes importantes y líneas de segregación reconocidas por todos. Entonces, en el fondo, tenemos que tratar de hacer esa tarea, como determinar el puente entre la cuestión interpersonal y la cuestión macrosocial. ¿Vale? Es decir, identificar los mecanismos que nos permiten agregar información, construir estructuras, construir procesos macrosociales. Esa es una tarea teóricamente muy relevante, empíricamente desafiante, pero que creo que cae de cajón, digamos. Es como como el punto hacia el cual yo apuntaría si tuviese que elegir uno solo. Segundo ámbito, y esta es una cuestión que se acerca también más a lo que los psicólogos sociales hemos hecho en Chile, y es el tema del estudio de las minorías. Porque acá hay varios datos de los que mostró Matías que apuntan a una cuestión. El dato, por ejemplo, de la alta endogamia de los grupos religiosos minoritarios, o de la alta endogamia de los grupos de altos niveles educacionales, apuntan a un patrón que yo puedo distinguir ahí, y es, que llamaría especulativamente, algo así como de defensa de la minoría. Grupos que establecen patrones relacionales en los cuales una de sus funcionalidades es mantenerse existiendo, ya sea para defender privilegios, como en el caso de las personas probablemente de altos niveles educacionales, ¿cierto? Y eso apunta mucho más como a lo que sabemos sobre las élites, pero también para preservar la existencia misma, ¿cierto? Como ocurre con los grupos religiosos minoritarios, grupos que están permanentemente bajo amenaza, ¿cierto? Bajo amenaza de restringir sus prácticas religiosas, o restringir la expresión de sus prácticas religiosas en público, o simplemente de extinguirse por una cuestión numérica, ¿cierto? Particularmente grupos que tienen componentes identitarios como poco asimilados respecto a los grupos mayoritarios, vale decir, prácticas culturales que eventualmente pueden ser disruptivas para las culturas mayoritarias o para los que tienen el poder, etc. Necesariamente para subsistir requieren como alta cohesión, ¿cierto? Entonces también me parece esto como una oportunidad para estudiar uno de estos mecanismos parsimoniosos, digamos, que va a explicar resultados distintos, como lo que pasa con las élites, pero también lo que pasa con los grupos minoritarios. Y sería interesante, esto es algo también que mencioné a Matías, si es que eso se puede extender a otros grupos minoritarios también. ¿Qué pasa con la población indígena? ¿Qué pasa con los grupos migrantes, por ejemplo? Que yo sospecho que van a tener patrones equivalentes a la minoría religiosa. Pero ahí podríamos tratar de identificar como mecanismos como que tienen que ver como con la protección de la identidad, con la protección de prácticas culturales en contextos de riesgos de opresión, digamos. Una tercera como avenida como para poder como ir profundizando, ¿cierto? De nuevo tiene que ver con el tema de la interseccionalidad que mencioné antes, pero ahora sí mirando a cuestiones más específicas. Por ejemplo, a mí no deja de llamarme la atención estos cruces, por ejemplo, entre ideología y religión, ¿cierto? Es como el patrón de endogamia en los grupos políticos parecía relativamente estable, excepto en la derecha, por ejemplo, que parecía ser un poco más como endogámica, y yo sospecharía que puede haber algo cruzado con aspectos religiosos ahí también. Estoy pensando en como la derecha popular, ¿cierto? Donde probablemente se empiece a configurar ciertos grupos más resistentes a la permeabilidad de otros. O el grupo ¿cierto? Como la cuestión de como edad y educación, ¿cierto? La cuestión intergeneracional que Matías ya mencionó me parece extremadamente relevante, porque a diferencia, como en ese en particular, nosotros tenemos datos suficientes para poder
como identificar el impacto de procesos macrosociales, como por ejemplo las reformas en la educación, las reformas en la cobertura de la educación, en los procesos de relaciones interpersonales, y luego ver cómo esos cambios, ese impacto de las relaciones interpersonales impactan como la reconfiguración de las relaciones más estructurantes. Sin tener datos longitudinales, porque en el fondo como el dato longitudinal está anclado en las biografías, ¿cierto? Como de personajes, o sea, personajes que vivieron experiencia educativa en sistemas distintos, luego reportan como patrones interaccionales distintos, y esos patrones interaccionales pueden verse como agregados, ¿cierto? En endogamia mayor o menor en distintos grupos. Entonces ahí yo sí rescataría esta cuestión como de pensar la interseccionalidad de forma como simplificada, ¿cierto? Ir a ver cruces específicos de categorías e identificar dentro de estos datos como pistas que nos permitan entender específicamente ahí qué está pasando. Y voy a cerrar haciendo como de nuevo como un llamado general, ¿cierto? Como a seguir avanzando en esta cuestión, porque creo que nos puede abrir preguntas interesantes y sobre todo nos puede permitir como desafiar ciertas ideas que están muy instaladas como en las ciencias sociales chilenas. Por ejemplo, la idea de los clivajes políticos como si fuese como nuestro clivaje fundamental, ¿cierto? O los clivajes de clases sociales, cuando parece que los clivajes de edad o particularmente como, no sé, de educación, pues es más relevante en términos de la configuración de las relaciones interpersonales significantes. Entonces, yo creo que lo que ustedes están construyendo va a permitir generar como desde lo empírico un tipo de argumento que va a golpear a la línea de flotación de muchos de las teorías sociológicas nacionales que han apuntado a esta idea de explicar la estructuración en torno a uno o dos problemas fundamentales, ¿cierto? Y esta cuestión nos está diciendo aquí hay bastante más complejidad, los patrones no son replicables y cada uno de estos aspectos, sin mirar siquiera los cruces todavía, nos está dando de particularidades y que la idea del gran clivaje, por muy parsimoniosa que sea, como pierde poder explicativo. Quería cerrar con eso, así que bueno, gracias.